Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre digo, bienvenidos, bienvenidas a la 18ª clase del taller de lenguaje 2, comisión número 2. Hoy tuvimos clase sincrónica, pero nos dedicamos a otra cosa que tuvo que ver más con el análisis, la presentación del parcial número 2. Hoy martes 20, tuvimos clase sincrónica y nos dedicamos a la presentación del parcial 2. Que pueden ver esa clase para ver los detalles y además a realizar una práctica de escucha con audios sobre la construcción de enunciadores y destinatarios que también quedó registrada en esa clase. Que también voy a estar subiendo al canal de YouTube y que se las voy a enviar y la voy a estar subiendo también al aula virtual. En este caso, lo que vamos a hacer es trabajar sobre lo que era el objetivo principal de la clase de hoy, pero quedamos en desarrollar la clase con algunos temas y en que les mandaba este videíto corto, pero para que ustedes tengan y puedan revisar durante la semana, que es un tema que va a estar incluido en el parcial número 2, que es la dimensión institucional de las radios. La dimensión institucional de las radios es el eje número 3 de la materia. Recuerden, teníamos el eje número 1, lenguaje y producción radiofónica, lenguaje, básicamente, y discurso radiofónico. El eje número 2 es, perdón, el eje número 2 es la construcción y el análisis de la dimensión enunciativa de los discursos radiofónicos. Y el eje número 3 es, perdón, me pongo estos auriculares porque si no, por ahí no se va a escuchar. Y el eje número 3 es la dimensión institucional de las radios. A ver, lo que vamos a hacer es tener la primera y segunda clase que nos queda, en realidad esta y otra más, para dedicarnos a revisar la dimensión institucional de las radios. ¿Desde qué punto de vista nos interesa a nosotros la dimensión institucional? Ahí yo les voy a compartir un PowerPoint, donde vamos a trabajar cómo concebimos nosotros la dimensión institucional del escenario radiofónico cordobés. Nosotros trabajamos sobre la noción de escenario radiofónico. ¿Por qué escenario? Porque es una puesta en escena, un lugar simbólico donde se escucha y se hace radio y desde el cual las radios construyen sus propias legitimidades como medios y como actores concretos, materiales, económicos, que necesitan construir recursos para reproducirse en el tiempo, es decir, para mantenerse y crecer durante el tiempo. Pero además, el escenario radiofónico también es ese lugar simbólico en donde los medios de comunicación y particularmente las radios intentan construir su legitimidad social como actores de la comunidad. Es decir, como actores a los que se les presta atención, se los escucha, que tienen una palabra que tiene peso en lo que dicen y en lo que hacen, ¿sí? El escenario radiofónico para nosotros funciona con la lógica del campo mediático. El campo mediático es un concepto, o el campo es un concepto tomado del sociólogo Pierre Bourdieu, ¿sí? Que ya vamos a revisar un poquito más y que probablemente ustedes estén viendo o hayan visto en Sociología 2, si no me equivoco. El campo mediático, en nuestro caso, tomando el concepto de campo de Pierre Bourdieu, lo aplicamos al campo mediático y de manera específica al campo radiofónico cordobés. El campo es un espacio social, simbólico, donde confluyen actores, donde está delimitado, obviamente simbólicamente, donde confluyen actores y esos actores actúan justamente en base a reglas implícitas y explícitas. Estos actores básicamente disputan, intentan lograr mejorar sus posiciones relativas, lograr estar mejor que antes, lograr tener más influencia en ese espacio acotado que es el escenario radiofónico o campo radiofónico, y obviamente disputan por lo que Pierre Bourdieu ha llamado un capital. Los capitales pueden ser capitales económicos, capitales simbólicos, capitales culturales y capitales sociales. Ya vamos a ver cómo funciona el campo. Como les decía,
El concepto es de Pierre Bourdieu y la idea es que hay reglas de juego que marcan el accionar de los actores, no sujetos, dentro de esa posición. Siempre hay una disputa por estar mejor que los otros, por lo que se construyen ejes desiguales de jerarquía. Los actores que dominan el campo, los que están más arriba que todo el resto, los que tienen mayor acumulación de capital, logran definir las reglas de funcionamiento del mismo. Y para cambiar esas reglas, en parte hay que disputar justamente el dominio hacia adentro del campo. Las posiciones, como yo les decía, dentro de este campo se definen por la acumulación de capitales simbólicos, materiales, sociales y culturales, y fundamentalmente mediante el capital que dentro de ese campo determinado se defina como el capital más importante. Por ejemplo, en el campo universitario o en el campo académico, el capital más importante es el capital cultural o simbólico, no tanto el capital material. De hecho, los profesores universitarios, si nos dedicamos a juntar capital material, nos hemos equivocado de profesión, digamos. Hay mucho más capital simbólico y cultural en la universidad o en el campo académico que capital material. ¿Pero por qué esto? Porque en parte el campo, en este caso el ejemplo, el campo académico o universitario, ha definido que lo que importa dentro de ese espacio simbólico o sociosimbólico es ese tipo de capital, el capital simbólico o cultural. En otros espacios, como podría ser el campo de la economía o el campo del comercio, lo que importa son otros capitales. Vamos a ver qué importan dentro del capital radiofónico, dentro del campo radiofónico, qué tipo de capital importa. Hay mucha cantidad de campos, entre otros, en tanto y en cuanto haya determinados actores que entiendan que forman parte de un mismo espacio simbólico, ahí ya se constituye un campo. Obviamente un espacio simbólico con reglas de juego, con jerarquías y con capitales en juego. Entre otros podemos marcar los campos mediático, cultural, económico, político y universitario, como les decía en el ejemplo. En el caso que nos importa, nosotros vamos a hablar del escenario radiofónico o campo mediático o campo radiofónico. Obviamente campo mediático es más amplio. El campo radiofónico como campo mediático y periodístico se encuentra fundamentalmente dominado actualmente en nuestras sociedades por las reglas del mercado. Y en ese sentido, lo que importa fundamentalmente, pero no únicamente, es la acumulación de capital económico. Se ha perdido, en este sentido, la importancia de otros capitales que en algún otro momento eran importantes, como el capital cultural o social. Las reglas en todo campo, y en el campo radiofónico no es la excepción, implican posibilidades de coerción, ¿sí? Implican posibilidades de acción y de coerción, de limitaciones o de condicionantes. En ese sentido, si tomamos en cuenta que en el campo radiofónico actual lo más importante es la acumulación de capital económico, vamos a ver que las radios, los programas intentan acumular capital económico vía acumulación de audiencias. El escenario radiofónico cordobés se encuentra marcadamente, y esto es algo de los últimos 15 años, dominado por muy poquitos actores que marcan el tiempo y las reglas de juego del escenario radiofónico, fundamentalmente vinculado en lo que tiene que ver con el capital más importante que está puesto en juego, que es el capital económico. Esos pocos actores son aquellos que se quedan con mayor cantidad de capital económico, vía la publicidad o vía la publicidad estatal o los aportes del Estado. ¿Quiénes son los principales actores del campo radiofónico cordobés? Fundamentalmente Cadena 3, que es propietaria de LB3, obviamente, de Radio Popular y de la Radio FM Córdoba, que antes era FM Córdoba 100.5. Después se produjo un corrimiento, una inversión en los diales y quedó lo que es FM Córdoba en la 106.9 y lo que es LB3 o Cadena 3 propiamente dicha en la 100.5, adquiriendo mayor centralidad en el dial no digital.
Y el otro gran actor del campo radiofónico cordobés es el grupo o el multimedio Clarín. ¿Por qué el grupo multimedio Clarín? Porque es el propietario de Mitre, una de las grandes radios escuchadas, es el propietario de Radio Mía y es el propietario de Radio Mujer, que son radios, sobre todo Mía y Mitre, muy escuchadas o dentro de las más escuchadas, dentro de las 5 más escuchadas de la ciudad de Córdoba. Después entran a tallar otros grupos radiofónicos, empresariales, todos grupos privados con interés y búsqueda de lucro, que intentan hacerse un lugar dentro de el mayor poder que tiene Cadena 3 y el grupo Clarín en el campo radiofónico cordobés. Entre otros grupos podemos contar el grupo Shopping, ¿sí? El grupo Shopping o el grupo de FM Suquía, ¿sí? Que es propietario de FM Suquía y FM Folklore, entre otras. Bueno, además del campo radiofónico cordobés estar marcado por estos pocos actores, se encuentra en una situación de hipersegmentación. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayor cantidad de propuestas, hoy en día en Córdoba se emiten cerca de 100 emisoras, en Córdoba capital, ¿no? Más de 100 emisoras, más de 100 radios transmiten todos los días y la mayor cantidad de estas emisoras produce sus propuestas de manera hipersegmentada, es decir, orientada a pequeños sectores de audiencia y cada vez existen menos emisoras orientadas a grandes audiencias o audiencias amplias. Además, decía, se produce una enorme fragmentación de los consumos y audiencias. 100 radios están emitiendo hoy en Córdoba aproximadamente, pero la mayoría de la gente, el 80% de la gente que escucha radio, solo escucha 2 o 3. No escucha más que esa cantidad de 2 o 3 radios. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un montón de pequeños grupos de gente escuchando un montón de radios distintas. Si bien es cierto que la emisora más escuchada de Córdoba, las emisoras más escuchadas de Córdoba son las que mencionamos recién. Cadena 3, Radio Popular, 100.5, Mitre y Radio Mía. Junto, además, podríamos sumar ahí a Gamba, FM Shopping, es el Radio Sucesos y probablemente Radio Suquía. Y además habría que sumar ahí a Radio Universidad y la 102.3, propiedad, estas dos últimas, de la Universidad Nacional de Córdoba, o de los SRT, para ser más exactos. Como les decía, la lógica económica del escenario opera como principal capital o como principal cuestión a disputar dentro del campo radiofónico. Y esto se produce, como también les decía antes, mediante la cuantificación de ingresos mediante publicidad y la cuantificación de los niveles de audiencia. Todo ello implica que se ha instalado progresivamente y fundamentalmente en los últimos 20 años una lógica de la competencia, de los rankings, es decir, quien mide más es aquellos actores que logran mayores niveles de audiencia, son los que supuestamente tienen mayores niveles de legitimidad, por encima de otros criterios que podrían ser posibles para el ordenamiento de cualquier campo de medios, como es el de la pluralidad comunicativa, del derecho a la comunicación o el derecho a la cultura de los oyentes. Competir muchas veces para las emisoras que recién salen o que se están iniciando implica replicar aquellos modelos que han sido exitosos. Si Cadena 3 le fue bien y tiene los mayores niveles de audiencia haciendo determinados formatos, haciendo determinado tipo de radio, muchas veces se cae en la réplica o en la copia de formatos y en la copia de los modos de hacer radio. Eso implica muchas veces también que se ha producido un empobrecimiento estético y una homogeneización de las propuestas. Vemos que cada vez hay radios más parecidas entre sí, hay muy pocas radios que tienen propuestas disruptivas o innovadoras, porque todas las emisoras están tratando de hacer mejor aquello que le salió bien al que le salió bien, ¿se entiende? Digo, nadie está tratando de encontrar otros modos de hacer radio, porque primero están tratando de copiar formatos y modos de hacer radio, y en segundo lugar,
y no por ello menos importante, están tratando de hacer radio de la manera más económica posible. En Córdoba se pueden contar con los dedos de una mano aquellas radios que tienen en sus propuestas o programas altos niveles de producción, que tienen por lo menos una o dos personas al aire. En la mayoría de las radios hoy el mismo locutor primero es un solo locutor o locutora, y además en muchos casos se ha avanzado hacia un modelo en el que se elimina el operador o la operadora radiofónica y ya el mismo locutor se opera a sí mismo. Todo eso para bajar costos y hacer una radio cada vez más barata. Todo eso implica obviamente un nivel de empobrecimiento de la radio muy, muy importante que se ha producido, sobre todo a medida que avanza los niveles de concentración empresaria y que esta lógica empresaria de hacer radio se impone sobre toda la forma de hacer radio en Córdoba. Hay, como yo les decía, una aversión muy grande al cambio y el riesgo porque bajo la lógica económica empresarial, el riesgo implica posibilidad de perder recursos. Eso es como podríamos básicamente describir el escenario radiofónico en Córdoba. Para esto yo les voy a pedir que lean un artículo de mi autoría, que les voy a subir al aula virtual, que se llama Estudios sobre la radio en Córdoba, ¿sí? Y además también les voy a subir un texto que explica el concepto de campo desde la perspectiva de Pierre Bourdieu. Ahora, lo que es interesante y también va a estar considerado en el segundo parcial es entender en este contexto, yo les decía, hay más de 100 radios emitiendo en Córdoba, cómo podríamos clasificarlas según distintos tipos de clasificación. En ese sentido hay un texto muy cortito y piola en el apunte que tienen subido en 2019, donde van a poder, en el aula virtual, que es el apunte 2019, donde van a poder ver los tipos o las tipologías de radio. Nosotros vamos a trabajar con 3 tipologías básicamente. Una primera clasificación de los tipos de radio según los tipos de programación, valga la redundancia. Según esta clasificación, hay radios de programación especializada en algunos temas o algunos tipos de música o con algunas características, por ejemplo, radios de rock, radios de deporte, radios de fútbol, radios de tango, radios de la mujer, radios de oldies, o lo que fuera, radios periodísticas, etc. Esas son emisoras especializadas. Toda la programación se organiza mediante un eje muy, muy nítido, muy claro, y está orientada a un segmento o un sector muy chiquito de población con intereses muy particulares y muy específicos. Otro tipo de programación podría ser, que cada vez hay menos, una radio de programación de tipo generalista, es decir, una radio que en su programación tiene distintas propuestas para distintos sectores y a través de esas distintas propuestas de distintos sectores lo que intenta es captar la atención de estos distintos sectores y de esa manera construir una radio generalista o de audiencia amplia, ¿sí? Un segundo tipo de clasificación podría ser considerarla según tipo de propiedad y de orientación. Propiedad es si es privada, comunitaria, cooperativa o pública, ¿sí? En ese sentido tenemos privadas, empresariales de capital privado, orientadas a fines de lucro, es decir, para ganar plata, básicamente. Privadas, pero sin fines de lucro. En este caso podemos hablar sobre todo de las emisoras cooperativas, de las cooperativas, seguramente muchos de ustedes conozcan cooperativas, sobre todo en los pueblos del interior. Comunitarias o populares, es decir, que se conforman en torno a figuras de asociación civil o de cooperativas de trabajo, pero que en su proyecto comunicativo se definen como comunitarias o populares. Y después emisoras públicas, como puede ser Radio Nacional o los SRT o Radio Universidad, o públicas universitarias, como puede ser los SRT, Radio Universidad o la misma Radio Revés de nuestra facultad.
Y finalmente, podemos construir una clasificación que ha adquirido sentido en los últimos años, recientemente, según los tipos de soporte. En este caso tenemos los soportes tradicionales que emiten vía aire por transmisión clásica o tradicional, y también últimamente tenemos modelos exitosos que han logrado reproducirse a lo largo del tiempo de emisoras digitales que solo transmiten por Internet. Caso de este tipo de casos podemos encontrar en Buenos Aires, sobre todo Futurock o Congo FM, pero también hay otras que no son tan conocidas, que no tienen tanto éxito, o radios que empezaron en digital, como la radio de El Destape Web, que empezó como un portal web de noticias, luego creó una radio digital y últimamente, ahora 6 meses, sacó una radio por aire, repitiendo a su vez su señal por digital. Lo que estamos viendo hoy es radios tradicionales que además de transmitir por aire, además transmiten por online o streaming, y a su vez estamos viendo radios que solo transmiten por digital. Son pocos los casos que hay de este tipo de emisoras exitosos que logran construir cierta viabilidad económica en el tiempo, pero existen. Y es un tipo de clasificación que vamos a tomar en consideración. Bien, esa es la introducción, la primera parte de la dimensión institucional. Yo lo que les voy a pedir es que para la próxima clase revisen los textos porque van a ir para el parcial número 2. Por lo menos pispéenlos, léanlos por arribilla, si no los pueden leer con tiempo, que es lo recomendable. Y también para la próxima clase nos vamos a volver a encontrar para volver a revisar esta cuestión de la dimensión institucional y también para seguir practicando en lo que tiene que ver con el análisis enunciativo para que lleguen al parcial de la mejor manera posible y habiendo por lo menos tenido algo de práctica en estas instancias sincrónicas que nos vamos a estar dando. Desde ya, muchísimas gracias. Como les decía, desde ya muchísimas gracias y nos vemos en la próxima ocasión. Muchos saludos.